Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo andamos? Espero que estén al 100. Antes de empezar, ya saben la regla, solo se saluda a los que comentan en el comentario fijado. Si quieren aparecer en los próximos vídeos, vayan directo ahí y dejen su comentario. Y como siempre, aviso importante. Este fanfic no es mío. Yo solo lo comparto con respeto, todo el crédito es para su autor original. Ahora sí, vámonos con el saludo de hoy. Saludos a @AlexanderBrine. Recuerden, panda. Comenten en el fijado, apoyen el video, respeten al autor original y seguimos dándole con todo. Que continúe la historia. Capítulo 6. A medida que cae la tarde y el sol comienza a desvanecerse en el horizonte, la sombra de la pequeña peli blanca se cierne sobre el tranquilo pueblo. Las luces de las casas empiezan a encenderse una por una, como estrellas terrestres que guían el camino a los viajeros. La primera construcción que la peli blanca distingue es una taberna situada al margen del serpenteante camino, su rústico cartel de madera crujiente se balancea suavemente con la brisa nocturna. El bullicio de las conversaciones y el sonido de una melodía distante se escapan por las ventanas de la taberna, solo interrumpidos por el ocasional estallido de risa y el brindis de los vasos. La atmósfera es acogedora y llena de vida. ¿Una taberna?, se preguntó la peli blanca, sus ojos se posaron en un conjunto de motocicletas estacionadas y un cartel envejecido que decía, Iguay Tavern. Un nombre tan cliché que le hizo dudar de su propia lectura por un instante. Intrigada por la aparente normalidad del lugar y con una chispa de curiosidad brillando en sus ojos, la peli blanca decidió ocultarse discretamente bajo la ventana de la taberna. Asomando su cabeza con cautela de vez en cuando, la pequeña figura escuchaba las conversaciones de los parroquianos mientras se debatía entre la curiosidad y el temor. ¿Has oído hablar de esos extraños incidentes con animales en este pueblo?, preguntó uno de los parroquianos, un hombre de barba gris y ojos cansados. ¿Te refieres a los que roban ropa?, respondió su compañero, un joven de cabello oscuro y expresión divertida. Mientras dando una pequeña risa, continuó. Sí, he oído algo al respecto. Aunque no soy del pueblo, la noticia se extendió como la pólvora por redes sociales. Aunque pensé que solo era una broma, o alguna clase de historia que se alteró cuando entro al internet. Es cierto, intervino el tabernero, limpiando un vaso con un paño. Ayer mismo, el señor Brown vino aquí muy alterado. Decía que un mapache le había robado la ropa de su esposa del tendedero. Y no es la única, también he oído hablar de cuervos, zorros, incluso he escuchado caribú que hacen lo mismo. La conversación se detuvo abruptamente, cada individuo en la taberna parecía estar absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre la peculiaridad de la situación. El bullicio anterior había dado paso a un silencio tan profundo que casi se podía tocar. Luego, como si el silencio fuera demasiado pesado y sofocante, un joven de cabello oscuro decidió romperlo con una sonrisa sincera y amigable en su rostro. Bueno, ciertamente han tenido muchas historias que contar. Al menos ahora este lugar no será tan monótono y aburrido como solía ser, dijo con una risa ligera y contagiosa. Al escucharlo, la multitud estalló en risas y el ambiente se volvió más ligero. Lo que decía era cierto, este solitario pueblo no era conocido por nadie más allá de sus propios habitantes. El único tráfico que recibía eran los viajeros ocasionales que se detenían para reponer la gasolina, y los motociclistas que buscaban un lugar para descansar durante su viaje. Pero ahora, este lugar que no poseía nada interesante ha logrado captar cierto interés. Bueno, eso es ciertamente positivo y todo eso, pero aún no tenemos ni idea de lo que realmente está sucediendo aquí. Si ya es bastante inusual que de repente tengamos un nuevo policía en este pueblo tan remoto de Canadá, no puedo ni empezar a imaginar qué más podría estar sucediendo. Estas palabras fueron pronunciadas por un hombre de apariencia imponente, calvo, con una gran y espesa barba blanca que añadía aún más carácter a su rostro. Sus grandes y musculosos brazos estaban al descubierto, mostrando la fuerza que sin duda poseía. El hombre de apariencia cansada, con una mirada que denotaba un agotamiento profundo, apoyó su mano en su barbilla y empezó a hablar en voz baja. Quizás sea un experimento del gobierno, ¿quién sabe? Quizás están intentando mejorar la inteligencia de los animales. Sus palabras, que parecían más una broma que una afirmación seria, fueron recibidas con una sonrisa irónica por parte del joven de cabello negro que estaba a su lado. Venga ya, no estamos en una película de ciencia ficción. Esto es la vida real, ese tipo de cosas simplemente no suceden. Lo más probable es que sea algún tipo de virus nuevo, algo parecido a la rabia o algo similar. El hombre calvo, negando con la cabeza y frunciendo el ceño, pareció considerar esa opción antes de hablar.
Si ese fuera el caso, ¿no nos afectaría también a nosotros? No soy un experto en estas cosas, pero estoy bastante seguro de que un virus no haría que los animales actuaran de esta manera. El tabernero, que estaba limpiando la mesa con un paño, miró al hombre calvo mientras ofrecía su propia teoría. ¿Y si es un tipo de virus que solo afecta a los animales? Aunque he de reconocer que nunca he oído hablar de uno que afecte a una variedad tan grande de especies. Un hombre mayor, cuyo rostro ya estaba enrojecido por el alcohol, habló con una expresión algo fanática. Debe ser la obra de Dios, hermanos. Nosotros, sus hijos predilectos, no nos veremos afectados, pero los animales, el joven de pelo negro, que tomó ese comentario como la mejor broma del mundo, no pudo evitar reír a carcajadas. Viejo Yorke, creo que ya es hora de que te vayas a dormir. ¿Qué dijiste, muchacho? Lo que has escuchado. Has bebido tanto que estás empezando a delirar. Con una expresión furiosa, el anciano agarró su bastón. Ven aquí, niño. Voy a enseñarte a respetar a tus mayores. Ante el inminente peligro, el joven se levantó de su asiento y empezó a correr, riéndose mientras lo hacía. Al ver esa escena, todos los presentes empezaron a reír, disfrutando de los ocasionales golpes que el joven recibía por accidente. En ese preciso momento, la joven de cabellera como la nieve observaba todo lo que sucedía a través de una ventana, su rostro mostraba una expresión desconcertada. No era porque no comprendiera lo que se estaba diciendo, había algo más profundo que la dejaba perpleja. Acababa de tener varias revelaciones, una de las cuales era la confirmación de que se encontraba en Canadá. Pero había otra cosa aún más impactante. Descubrió que, contra todo pronóstico, ahora podía entender el inglés de manera impecable. Al principio, cuando vio el cartel, no le dio demasiada importancia, pues aunque no posee habilidades para hablar y escribir inglés con fluidez, no es tan ingenua como para no reconocer algunas palabras o frases. Sin embargo, el hecho de que pudo seguir toda la conversación como si el inglés fuera su lengua materna, la dejó sumida en una gran confusión. ¿Podría esto ser otra habilidad? Se preguntó, todavía sin entender completamente cómo funcionaba. Además, ¿esta habilidad también se aplica a otros idiomas? Inclinó la cabeza ligeramente, pensativo, y decidió archivar este intrigante descubrimiento para una investigación más profunda en un futuro próximo. Por otro lado, la conversación que habían tenido en la taberna reveló claramente las consecuencias de los errores que había cometido. Sí, supongo que no he tomado las decisiones más acertadas en algunos momentos. Sin embargo, esto no disminuye mi determinación de conseguir un teléfono móvil con acceso a Internet. Aunque obviamente ha logrado captar la atención, si actúa de manera rápida y decisiva para obtener un teléfono móvil, puede tener una ventaja. Después de eso, si decide moverse rápidamente a otra región, evitando permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, la Fundación SCP tendría dificultades para atraparlo. Esta es una organización de gran alcance, pero su tamaño puede ser su debilidad en una situación en la que la velocidad y la agilidad son esenciales. Solo con el pensamiento de un futuro prometedor, una sonrisa sutil y disimulada comenzó a curvarse en sus labios. Se encontraba tan sumergido en la visión de un mañana lleno de posibilidades, que la alegría pura e incontenible comenzó a burbujear desde lo más profundo de su ser, manifestándose en una risa suave y casi imperceptible. Por supuesto, si bien tiene un carácter impaciente y quiere hacer las cosas rápidamente, no es tan imprudente como para robar a los muchos hombres que se encuentran en esa concurrida taberna. Debe esperar el momento adecuado para robar, un momento en que nadie esté presente. Además, debe hacer que el robo parezca un mero descuido para evitar que alguien avise a la policía. Si la noticia de que los animales están robando ropa ya se ha extendido y causa preocupación, es aún más alarmante pensar en lo que sucedería si se enteran de que un animal ha comenzado a robar aparatos tecnológicos. Sin lugar a dudas, si algo así sucede, la Fundación enviaría a un equipo en menos de 30 minutos para lidiar con el asunto. Por lo tanto, a partir de ahora, es más crucial que nunca no cometer ningún error que pueda empeorar su ya complicada situación. Con su objetivo no solo claramente redefinido, sino también reforzado, continuó su camino con una determinación implacable. A pesar de los numerosos desafíos y obstáculos que se presentaban en cada paso, nunca se dejó desviar de su camino. Con una determinación inquebrantable, una visión clara y un espíritu indomable, avanzó con confianza y valentía, sin dejar que nada ni nadie le impidiera alcanzar su meta. Gracias a la ayuda de los cuervos, que habían explorado la área con anterioridad, pudo trazar un camino preciso.
Los cuervos, con su inteligencia y perspicacia, se habían convertido en sus aliados inestimables. Siguiendo sus indicaciones, se dirigió hacia un gran árbol, un viejo y robusto árbol que se destacaba en medio de la vasta selva. No era cualquier árbol, sino uno con un hueco lo suficientemente grande para albergar a una persona. Este árbol estaba estratégicamente ubicado cerca del pueblo, pero también a suficiente distancia como para no ser fácilmente detectado. De forma inteligente, había decidido utilizar este árbol como base temporal mientras planeaba su próximo movimiento. Al llegar finalmente a su destino, tras un largo y agotador viaje, tomó la decisión de poner en marcha su plan de manera inmediata. Sin perder tiempo, procedió a enviar a algunos de sus cuervos, criaturas que había entrenado meticulosamente para la tarea, con el objetivo de supervisar y vigilar a los habitantes del tranquilo pueblo. Su principal interés era identificar a aquellos individuos que poseían teléfonos móviles con la capacidad de acceder a Internet vía satélite. Espero que no tarde mucho. Eric se encontraba en un estado de cansancio profundo y agotamiento extremo. Su trabajo como oficial de policía en un tranquilo y pequeño pueblo no solía requerir de él demasiado esfuerzo ni estrés. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, Eric se sentía totalmente exhausto. La paz y la tranquilidad que caracterizaban al lugar, donde los días transcurrían con una calma casi monótona y sin incidentes notables, contrastaban fuertemente con la tensión que Eric sentía en su interior. La razón de esta tensión se debía a la búsqueda incansable de un SCP, una tarea que se había convertido en un desafío inmenso para él. A pesar de dedicar todos sus esfuerzos y utilizar todas sus habilidades y recursos disponibles, sus intentos de localizar y capturar a la enigmática entidad habían resultado infructuosos hasta el momento. Esta falta de resultados no hacía más que aumentar su frustración y agotamiento. Cada día que pasaba sin avances significativos era un recordatorio constante de la enorme brecha que existía entre él y la consecución de su objetivo. Sin embargo, a pesar de las dificultades y desafíos, Eric sabía que no podía rendirse. Agradecía la fortuna de que, hasta el momento, no se habían producido muertes ni incidentes graves. Sin embargo, también era consciente de que no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. El más mínimo descuido podría dar lugar a errores fatalmente costosos. Además, de su ardua tarea de investigar a este SCP. A través de sus pesquisas, había llegado a la conclusión de que este era un objeto reciente, dado que no había habido incidentes anómalos ni ningún indicio de su existencia antes del primer caso de robo de ropa. Se había sumergido en registros antiguos, buscado en archivos y entrevistado a los habitantes más veteranos del pueblo, pero todos sus esfuerzos habían resultado en un callejón sin salida. No había rastro ni mención alguna de un fenómeno similar en el pasado. Además, a pesar de sus exhaustivas investigaciones en las áreas circundantes, no había encontrado nada fuera de lo común. No había señales de la presencia del SCP ni ninguna pista de su ubicación. Esto lo llevó a la teoría de que el objeto en sí podía no estar dentro del pueblo, sino ubicado posiblemente muy lejos. Pero a pesar de la distancia, parecía tener la capacidad de ejercer control sobre los animales en el pueblo. Esto explicaba por qué los animales estaban actuando de forma tan anómala y por qué no había encontrado nada a pesar de sus esfuerzos de investigación. Esta teoría, aunque no probada, le proporcionaba a Eric una nueva dirección para sus esfuerzos. Aunque no sabía dónde buscar exactamente, ahora sabía que tenía que expandir su búsqueda más allá del pueblo y sus alrededores inmediatos. Aunque realizar la mencionada investigación podría ser beneficioso para su caso, también podría levantar sospechas entre los habitantes del pequeño pueblo, algo que no podía permitirse en su delicada posición. Gracias al reciente incremento del acceso a Internet, realizar este tipo de operaciones encubiertas se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente en un mundo cada vez más conectado. El desafío es aún mayor para un oficial de policía como él, a pesar de las increíbles ventajas como policía le proporciona para su trabajo. Si hace algo fuera de lo común, es muy probable que los jóvenes locales, siempre buscando contar una historia interesante en sus redes sociales, se apresuren a escribir sobre el incidente. Esto es particularmente preocupante, dada la capacidad de algunas organizaciones enemigas de la Fundación para recopilar información de manera rápida y efectiva para cualquier situación anómala. En un mundo lleno de variedad y anomalías, muchas organizaciones están constantemente buscando cualquier indicio de ellas en Internet. No se limitan a búsquedas específicas, sino que se sumergen en la vastedad de la web, explorando cada rincón, cada historia, cada anécdota.
Incluso las palabras más inocentes soltadas por accidente pueden convertirse en la llave que desbloquea la existencia de un SCP oculto. Cualquier elemento, por insignificante que parezca, que se desvíe de la norma puede ser la pista necesaria para encontrar un SCP encubierto o incluso proporcionar la pista para uno. Este fenómeno ha complicado las operaciones encubiertas de la Fundación. La presencia de terceros que buscan intencionadamente cualquier signo de anormalidad en la red se ha convertido en un obstáculo significativo. La Fundación, en su misión de mantener la normalidad y proteger a la humanidad de las anomalías, no desea que nadie más se interponga en sus operaciones. Cada intervención, por pequeña que sea, puede tener consecuencias imprevistas y potencialmente perjudiciales. Vivimos en la era digital, un tiempo en el que la información puede dispersarse con una rapidez y facilidad nunca antes vistas. Un simple incidente, un mero rumor, puede convertirse en una alerta global en cuestión de minutos. Aquellos que saben dónde buscar pueden recoger estos fragmentos de información y utilizarlos para su propio beneficio. Esta es una realidad a la que la Fundación debe enfrentarse, un desafío que debe superar para cumplir con éxito su misión. Por lo tanto, deben ser extremadamente cuidadosos en cada paso que dan, cada decisión que toman. Cada operación encubierta debe ser planeada y ejecutada con la máxima precisión y discreción. Deben hacer todo lo posible para evitar levantar cualquier sospecha, para evitar despertar el interés de aquellos que buscan en las sombras. La tarea es dura, pero es una responsabilidad que la Fundación lleva con seriedad y dedicación. Ciertamente, la Fundación tiene la capacidad de eliminar la información segundos después de que alguien la haya subido a la red, pero sería preferible no tener que recurrir a esta medida a menos que sea absolutamente necesario. Imaginen un escenario en el que un SCP, que esté en manos enemigas, posea el efecto anómalo de poder reconstruir cualquier información que haya sido eliminada de la red. Esto podría convertirse en un peligro potencial de magnitudes inimaginables. Es cierto que la Fundación cuenta con contramedidas específicas para lidiar con anomalías informáticas, pero en este tipo de situaciones, nunca se puede ser lo suficientemente precavido. Cuantas más precauciones y contramedidas tengan en su arsenal, menores serán las probabilidades de que algo salga mal. La seguridad es primordial, y cada paso que toman para proteger su información es crucial para mantener la integridad de la Fundación. Por lo tanto, si tuviera que aventurarse fuera de los límites del pueblo, tendría que preparar cuidadosamente el escenario de su engaño. Debería hacer que todo parezca una operación de rutina de la policía, para evitar levantar cualquier sospecha. De esta manera, incluso si alguien decide grabarlo por alguna razón mientras lleva a cabo su trabajo, no despertaría las sospechas de un posible tercer observador que podría estar buscando cualquier anomalía. Dando un suspiro, Eric murmuró para sí mismo: espero terminar esto lo más rápido posible, aunque no veo que sea el caso. Justo cuando terminó esas palabras, como si alguien lo estuviera escuchando, recibió una llamada. Si fuera por su celular normal no estaría tan preocupado, pero la llamada vino de su otro celular. Un dispositivo especialmente creado por la Fundación, con la apariencia perfecta de un viejo celular con teclado. A pesar de su aspecto, tiene tecnología especial que permite hacer encriptadas. Al ver la pantalla del dispositivo iluminada, Eric sintió un nudo en el estómago. Sabía que recibir una llamada en ese teléfono no presagiaba nada bueno. Con un suspiro y tratando de mantener la calma, deslizó la mano por el bolsillo de su chaqueta y extrajo el teléfono. Al levantar el teléfono, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar probablemente complicaría mucho más su ya difícil tarea. Sin embargo, no había tiempo para dudas o temores. Con una respiración profunda para estabilizar sus emociones, respondió a la llamada. Hola Eric. La voz que sonó al otro lado de la línea era la de su superior en esta misión, un hombre de voz grave y tono serio. Sin preámbulos, comenzó a informarle sobre la última información que habían recopilado acerca del nuevo SCP. Cuando terminó de hablar, el incómodo silencio que siguió fue casi palpable. Sabía que algo faltaba en la conversación, una sensación de incompletitud que no podía ignorar. Mostrando su respeto, esperó pacientemente, confiando en que la respuesta llegaría pronto. Además, Eric, necesito que, comenzó a decir, pero no pudo continuar. Antes de que pudiera pronunciar las palabras finales, una voz interrumpió desde el otro lado de la llamada. Era evidente que había un problema de último minuto. Espere un momento, Eric, dijo la voz con urgencia. Los minutos pasaron mientras Eric escuchaba sonidos distantes y confusos que no lograba identificar.
Finalmente, la voz volvió a hablar, esta vez con un tono más grave y preocupado. Tenemos un problema serio. Un SCP ha escapado y se está dirigiendo hacia el pueblo. Parece que una foto de la anomalía ha circulado por internet. Ya hemos controlado la situación en gran medida, pero aparentemente, alguien del pueblo vio la imagen antes de que pudiéramos eliminarla de la red. El corazón de Eric se aceleró al escuchar la noticia. Con un poco de temor y preocupación en la voz, preguntó. Espere, ¿estás hablando de ese SCP? Me temo que sí, respondió la voz con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Ve preparando todo para la evacuación. Estaremos en el pueblo en unos minutos. La gravedad de la situación comenzó a asentarse en la mente de Eric mientras se preparaba para coordinar la evacuación y asegurar la seguridad de todos en el pueblo. La amenaza era inminente y el tiempo era esencial. Capítulo 7. Soy el gran capitán Cao Cao, líder de la primera unidad de reconocimientos, el cuervo que tiene el honor y privilegio de estar al servicio directo de la gran reina del invierno eterno. Mi deber es sobrevolar los dominios de los humanos, rastreando lo que mi majestuosa reina busca con tanta ansia. Aunque al principio no comprendía completamente su propósito, su excelencia, con la generosidad que solo un soberano tan sabio puede poseer, me reveló la naturaleza de nuestra misión. Ahora, a cargo de una pequeña pero eficiente unidad de 6 cuervos, me desplazo con la cautela que la situación requiere. Siguiendo las recomendaciones de nuestra reina, nos dividimos al llegar al pueblo, dispersándose en la oscuridad como sombras silenciosas. Por supuesto, la reina había planeado todo meticulosamente, ordenándolos actuar bajo el amparo de la noche. Y así lo hicimos. La oscuridad de la noche, combinada con nuestras plumas negras como el azabache, nos convirtió en espectros invisibles en el aire, moviéndonos entre las tenues luces del asentamiento humano. Mientras exploraba entre las casas, mi atención fue capturada por la presencia de una cría humana caminando sola por las calles oscuras. En circunstancias normales, lo habría ignorado sin pensarlo 2 veces, pero algo en sus manos me llamó la atención. Era un objeto extraño, brillante y vibrante, lo que mi ama, la reina del invierno eterno, había mencionado en sus enseñanzas como celular. La cría caminaba absorta en ese dispositivo, realizando gestos y toques con sus dedos de una manera que no podía comprender del todo. Aunque reconozco el valor de un objeto que emite luz en la oscuridad, los movimientos que hacía me resultaban desconcertantes. ¿Qué significaban esos rápidos y repetidos deslizamientos de dedos? ¿Era acaso un tipo de ritual? En la naturaleza, había visto a otras especies de pájaros realizar danzas y emitir sonidos para atraer a sus parejas, y me pregunté si este comportamiento humano podría estar relacionado con algo similar. Hacer esos movimientos una y otra vez debía tener algún significado oculto. Tal vez esos gestos eran parte de un elaborado ritual de cortejo, diseñado para atraer la atención de alguna hembra que no podía ver. Pero entonces, otra pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué alguien se dedicaría a algo tan monótono durante tanto tiempo? ¿Acaso no había tareas más importantes en las que emplear su tiempo? Mientras me preparaba para actuar, un sonido inesperado interrumpió mi concentración. La cría humana, absorta en la pantalla de su celular, comenzó a hablar en voz alta, su tono lleno de asombro y curiosidad. ¿Qué es esta foto? Es tan real que me pregunto cómo hicieron esa edición. Me encantaría saberlo. Sus palabras, llenas de fascinación, revelaron su admiración por algo que estaba observando, un detalle que momentáneamente desvió mi atención. Sin embargo, su interés pronto dio paso a una actitud de desdén. Dando un suspiro de frustración, continuó con un toque de exasperación en su voz. Aunque esa cosa es increíblemente fea, mejor sigamos con esto, dijo mientras navegaba por la pantalla. A ver, sí, parece que esa cosplayer acaba de subir una nueva foto, vamos a ver. Aunque estando un poco confundido por las palabras, rápidamente dejé a un lado mis dudas. Pensando en la mejor manera de robar el celular, una idea se formó en mi mente. Volé por delante del humano, buscando un lugar estratégico donde pudiera ejecutar mi plan. Mi vista aguda detectó una pequeña área del camino cubierta por una capa de hielo, que resplandecía tenuemente bajo la luz de las lámparas callejeras. Había señales brillantes cerca, probablemente colocadas para alertar a los caminantes sobre el peligro del hielo. Viendo mi oportunidad, tomé un trozo de hielo entre mis garras y lo coloqué un poco antes de las señales, justo en el trayecto que la cría seguiría. El humano, completamente absorto en su celular, no prestaba atención a su entorno. Sabía que, con la distracción que le causaba el aparato, caería fácilmente en mi trampa.
Mientras continuaba su camino, seguro de que nada interrumpiría su ritual, me preparé para el momento en que caería, permitiéndole robar el objeto sin dificultad. Todo estaba listo. Observé desde las sombras, con mis plumas negras fundiéndose en la oscuridad, esperando el instante en que la cría humana perdería el equilibrio y el celular caería de sus manos, permitiéndole cumplir con mi misión para la reina del invierno eterno. Y así, tal como había previsto, la cría humana cayó en mi trampa. Sus pies, desprevenidos y torpes, tropezaron con el hielo que había colocado estratégicamente en su camino. Un sonido sordo resonó en la calle mientras el humano perdía el equilibrio, intentando, en vano, mantenerse de pie. Con un movimiento desesperado, trató de agarrarse a algo, pero su atención dividida y su falta de habilidad lo traicionaron. El celular, ese objeto brillante que lo había absorbido por completo, salió disparado de sus manos, girando en el aire antes de aterrizar sobre el suelo con un pequeño golpe. Sin perder un segundo, lancé mis alas hacia adelante, moviéndome con la velocidad y precisión que solo un cuervo entrenado por la reina del invierno eterno podría poseer. El humano aún estaba en el proceso de caer, sus ojos apenas registraban lo que estaba ocurriendo, cuando ya me había abalanzado sobre el celular. Mis garras, afiladas y ágiles, se cerraron alrededor del dispositivo antes de que pudiera tocar el suelo por segunda vez. Con un poderoso aleteo, me impulsé hacia el cielo, ascendiendo rápidamente mientras el aire frío cortaba mi plumaje. Sentí el peso del celular en mis garras, pero no me ralentizó. Al contrario, me llenó de una sensación de triunfo. Había cumplido con mi misión y ahora llevaba conmigo el preciado botín. Desde arriba, escuché el grito de sorpresa y frustración del humano al darse cuenta de lo que había sucedido. Pero para entonces, ya me encontraba a una altura segura, fuera del alcance de cualquier intento de recuperar el dispositivo. Mi misión estaba casi completa. Con el celular firmemente asegurado en mis garras, emprendí el vuelo en dirección al punto de encuentro con mi unidad. El aire nocturno se arremolinaba a mi alrededor mientras ascendía, dejando atrás las calles y el eco lejano de la sorpresa del humano. Cada batida de mis alas me acercaba a la ubicación, y con cada metro ganado en el cielo oscuro, sentía una creciente sensación de triunfo. No solo había completado la misión, sino que lo había hecho con una habilidad y astucia que demostraban por qué yo era el gran capitán Cao Cao, el cuervo elegido por la reina del invierno eterno para liderar. Mientras volaba en dirección al punto de encuentro, que era el lugar más alto del pueblo, pude divisar a algunos de mis compañeros en la distancia. La gran casa, la construcción más imponente del asentamiento humano, se alzaba ante mí como una torre silenciosa, dominando el horizonte con su techo de tejas oscuras que parecían fundirse con la noche. Desde arriba, la ciudad dormía bajo la fría luz de la luna, pero mi misión estaba lejos de concluir. Mis ojos agudos captaron el movimiento de plumas en los aleros cercanos, donde varios de mis compañeros ya se habían posado. Sus siluetas negras se destacan apenas contra el cielo estrellado, formando una línea de sombras que vigilaban el pueblo con paciencia. Aunque aún quedaban dispersos por el área, la mayoría ya había comenzado a congregarse en el punto de encuentro, conscientes de mi presencia, al cual les indicaba que nuestro trabajo en este lugar estaba casi terminado. Aterrizando con la gracia y precisión que caracteriza a un verdadero líder, sentí el crujido leve de las tejas bajo mis garras, mientras el viento frío de la noche acariciaba mis plumas. No pasó mucho tiempo antes de que uno de mis compañeros se acercara, un destello de inquietud en sus ojos dorados. «Capitán», comenzó, con un tono que reflejaba tanto respeto como frustración. «¿Cómo te fue en la misión? Yo no pude conseguir nada. Los monos sin pelos tienen bien cerrados sus nidos, no pude entrar». Sin prisa, giré mi cabeza hacia él, permitiéndole un momento de pausa antes de responder. La luz de la luna iluminaba suavemente la escena, creando un contraste dramático con la oscuridad circundante. Con un gesto deliberado y calculado, levanté mi pata, mostrando el objeto que había logrado capturar, el celular, aún resplandeciente con un brillo artificial en la penumbra de la noche. «Obsérvalo bien», respondí con voz firme y segura, permitiendo que la superioridad en mi tono fuera clara. «He logrado conseguir el objeto que nuestra reina pidió». Los ojos de mi compañero se agrandaron al contemplar el dispositivo, y su asombro se tradujo rápidamente en admiración. Su respeto hacia mí, ya profundo, se intensificó con la evidencia tangible de mi éxito. «Capitán, increíble», exclamó, con una mezcla de reverencia y entusiasmo en su voz. «Eres el mejor». Acepté su alabanza con un ligero movimiento de cabeza, manteniendo la compostura que se espera de un líder en mi posición.
No había necesidad de falsas modestias. El éxito de la misión era evidente, y la superioridad que había mostrado al capturar el celular era innegable. A medida que el asombro de mi primer compañero se extendía entre los demás cuervos, noté cómo todos se acercaban más, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y sorpresa. El resplandor del celular, aunque tenue, parecía amplificarse en la penumbra de la noche, capturando la atención de cada miembro de mi unidad. Las miradas de incredulidad se intercambiaban entre ellos mientras sus plumas se erizaban con la emoción del momento. Uno a uno, comenzaron a expresar su admiración. Algunos inclinaban levemente la cabeza en señal de respeto, otros lanzaban suaves graznidos de aprobación. La ronda de alabanzas era inevitable, y la recibí con la dignidad que correspondía a un capitán. Sabía que había cumplido con creces las expectativas de la misión, y mis compañeros no tardaron en reconocerlo. Increíble, capitán, ¿cómo lo lograste tan rápido? Realmente, eres digno de estar al lado de nuestra reina. Con un líder como tú, no hay misión que no podamos cumplir. Acepté cada comentario con un leve asentimiento, manteniendo la compostura mientras ellos seguían manifestando su asombro. El éxito de la misión era tanto mío como de todos nosotros, pero en momentos como este, era necesario que recordaran por qué ocupaba el lugar que tenía. Sin embargo, la atmósfera de admiración fue interrumpida por una pregunta que surgió de uno de los cuervos más jóvenes de la unidad, un tanto más inexperto pero con una mente inquisitiva. Se acercó un poco más, mirando el celular en mi pata con curiosidad antes de levantar su mirada hacia mí. Capitán, si me permites la pregunta, dijo con un tono respetuoso pero curioso. ¿Qué significa ese objeto para nuestra reina? ¿Por qué es tan importante para ella? La pregunta fue recibida con un silencio momentáneo mientras todos esperaban mi respuesta. Comprendí que, aunque habían seguido las órdenes sin cuestionar, la naturaleza de nuestra misión seguía siendo un misterio para algunos. Había una inteligencia en la pregunta, una muestra de la curiosidad natural que caracteriza a nuestra especie. Aunque ese era el problema, no sabía la respuesta. Mi reina me informó de su uso, pero no entendí el profundo conocimiento que me transmitió. Mientras pensaba, se me ocurrió una respuesta. El significado de este objeto para nuestra reina es más profundo de lo que parece, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Este dispositivo, aunque extraño para nosotros, posee un poder que los humanos valoran enormemente. Nuestra reina, en su sabiduría, comprende que lo que ellos valoran puede ser utilizado para avanzar en sus propios planes. Este celular, en manos humanas, es una herramienta de apareamiento que usan ellos. Al controlarlo controlamos su población, así que espero que lo recuerden. Los cuervos inclinaron sus cabezas, reflexionando sobre mis palabras. Sabía que para ellos, el concepto de reina iba más allá de un simple título. Ella era una figura casi mítica, la soberana de nuestra especie, la estratega que guiaba cada uno de nuestros movimientos con precisión milimétrica. Es nuestra tarea, continué. Servir a la reina sin cuestionar sus motivos. Pero también debemos ser lo suficientemente astutos para entender que cada misión tiene un propósito mayor. Este objeto, pequeño y aparentemente insignificante, es una pieza en un juego mucho más grande, uno en el que todos jugamos un papel. El joven cuervo asintió lentamente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Había respondido a su pregunta, pero también había sembrado en él la semilla de la reflexión, de la comprensión de que nuestro papel como servidores de la reina era tanto de acción como de pensamiento. El viento frío volvió a arremolinarse alrededor de nosotros mientras la luna continuaba su viaje por el cielo, y sentí que el respeto de mis compañeros se había solidificado aún más. No solo les había mostrado mi habilidad, sino también la sabiduría que viene con el liderazgo. Ahora, dije finalmente, mi tono volviendo a ser firme y decidido. Regresemos al reino. La reina debe recibir este objeto cuanto antes. Con un batir sincronizado de alas, nos alzamos en el aire una vez más, volando en formación hacia nuestro destino, conscientes de que esta misión, aunque exitosa, era solo un paso más en el gran plan que nuestra reina había diseñado. Y como su gran capitán, sabía que mi deber no era solo liderar, sino también iluminar el camino para aquellos que me seguían. Capítulo 8. Hay momentos en la vida en los que, con fría honestidad, debo aceptar que la realidad no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Este hecho ineludible es el resultado de la complejidad que define nuestro mundo, un lugar en el que estamos inmersos en un mar de factores y variables que influyen en cada aspecto de nuestra existencia. A menudo, resulta imposible anticipar o controlar todas las posibilidades, especialmente aquellas que parecen sumamente improbables.
En la Fundación SCP, nos enfrentamos a enigmas que desafían toda lógica y preparación. Estoy sumido en una mezcla de desconcierto y frustración. ¿Cómo es posible que SCP-96, una entidad que creíamos completamente contenida y cuya imagen había sido meticulosamente erradicada de Internet, haya logrado aparecer? Es casi inconcebible que, tras todos los esfuerzos para borrar cualquier rastro de su rostro, esta entidad haya logrado emerger de las sombras. La sensación de que algo que pensábamos bajo control pueda desafiar nuestras medidas de seguridad es inquietante y profundamente perturbadora. Lo que comenzó como una misión relativamente sencilla se ha transformado en un desastre monumental, un evento tan grave que resulta casi imposible aceptarlo como una simple coincidencia. Esta transformación abrupta añade un peso abrumador a la situación, intensificando el sentimiento de que el tiempo se me está escapando de manera inexorable. Lo más inquietante es que, a pesar de mis esfuerzos, aún no he logrado localizar al SCP que se rumorea está merodeando por el área. Esta incertidumbre añade una capa adicional de inquietud a una situación ya crítica. Cada rincón que inspecciono, cada pista que sigo parece llevarme a un callejón sin salida, profundizando la sensación de que el tiempo se me está agotando. Dada la inevitable aparición del SCP-96 y el apoyo de la unidad MTF en la zona, debemos actuar de inmediato para proteger a la población local y contener la situación. Identificaremos a quienes hayan visto el rostro del SCP y separarlos del grupo que está destinado a escapar. Además, debo ajustar con precisión mis próximos movimientos para considerar la posible intervención del SCP originario de la zona, que podría ser una niña con habilidades de control animal. Este detalle introduce una variable extremadamente compleja en la ecuación. No estamos tratando con un simple objeto con propiedades anómalas, sino con un ser humanoide que posee una mentalidad propia y objetivos que podrían no ser del todo claros. Observé en silencio a través de la ventana, mientras la fría oscuridad de la noche envolvía el mundo exterior en un abrazo gélido e insondable. Las estrellas titilaban en el cielo como pequeñas luces distantes, indiferentes al caos que podía estar gestándose en la Tierra. Todo parecía quieto, pero había una calma que inquietaba, una paz tan profunda que rozaba lo antinatural. La nieve caía con lentitud, sus suaves copos descendiendo en un silencio absoluto, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía borrar todo rastro de vida. Era una visión hermosa, pero impregnada de una frialdad que calaba no solo el cuerpo, sino también el alma. Con un suspiro largo y amargo, cargado de una resolución que nacía del desespero, me obligué a abandonar ese refugio temporal. Sabía que el siguiente paso era crucial. Tenía que informar al comisario Aiden, pero no podía arriesgarme a hacerlo directamente dada mi actual posición en la comisaría. Había demasiado en juego. Cualquier filtración, cualquier desliz, podía desencadenar consecuencias inimaginables. Necesitaba acelerar las cosas de manera creíble, y para ello, debía manipular las circunstancias. El gobierno sería mi escudo y mi herramienta. Con ese plan en mente, tomé el celular de la fundación, el peso metálico del aparato me devolvía un efímero sentido de control en medio de la creciente locura. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla, rápidos pero precisos, mientras redactaba la solicitud. Una alerta encubierta. La excusa debía ser perfecta. Un brote de radiación en las cercanías del pueblo. Las implicaciones serían lo suficientemente serias como para forzar una evacuación inmediata sin levantar sospechas. El temor a lo invisible haría el resto. No tardó mucho en llegar la respuesta. El gobierno, con su fría formalidad, confirmó la emisión de la alerta. En cuestión de minutos, el comisario recibiría la notificación. Un brote radiactivo ficticio, pero convincente, que empujará a la policía local a desalojar el área. Un pequeño triunfo en este oscuro ajedrez, un breve respiro en medio de las tinieblas. Sabía que el tiempo se agotaba, que el caos se avecinaba con paso firme, pero al menos por ahora, había logrado ganar un instante más antes del inevitable colapso. Mientras me preparaba para abandonar la oficina, el aire gélido de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas, aumentando la sensación de aislamiento. El crujido repentino del radio interrumpió mis pensamientos, un sonido débil pero lo suficientemente agudo como para captar mi atención. Alcé la radio, reconociendo el peso familiar en mi mano, y acerqué el dispositivo a mi oído sabiendo perfectamente lo que pasara. La estática crepitó un momento antes de que la voz grave del comisario Aiden emergiera del aparato, cargada de una autoridad incuestionable y teñida por una urgencia inusual.
A todos los agentes en servicio, es imperativo que evacúen de inmediato a todos los residentes del pueblo, ordenó con un tono firme, como si no existiera espacio para la vacilación. Repito, evacuación inmediata de todos los ciudadanos. No hay tiempo que perder. Tomé un respiro profundo y me ajusté el micrófono del radio con manos firmes, intentando mantener mi voz en un tono controlado. Comisario Aiden, aquí Ethan. Mi voz sonó clara y decidida a través del radio. He recibido su orden de evacuar a todos los residentes de inmediato. Procederé a coordinar la evacuación. Tomando un momento para pensar, teniendo en cuenta mi actual posición, pregunté con ignorancia. Comisario Aiden, aquí Ethan. Entiendo la urgencia de la evacuación, pero ¿podría proporcionar más detalles sobre la amenaza que justifica esta medida extrema? La naturaleza de la situación no está del todo clara para mí, y me gustaría saber más para asegurarme de que la evacuación se lleve a cabo con la mayor eficacia posible. Hubo una breve pausa, como si el comisario estuviera considerando cuidadosamente cómo responder. Luego, su voz volvió a resonar por el radio, cargada de un matiz de preocupación contenida. Ethan, entiendo tu inquietud, comenzó el comisario. La situación es muy compleja. Hemos recibido informes del gobierno sobre un posible brote de radiación en el área. La fuente de esta radiación es desconocida y se cree que podría tener efectos devastadores para la salud pública. Los niveles detectados hasta ahora son lo suficientemente altos como para justificar una evacuación inmediata. Entiendo, comisario, empezaré la evacuación de inmediato. A poca distancia del pueblo, en un frondoso árbol de ramas retorcidas y hojas marchitas, se encontraba una figura pequeña y pálida, casi imperceptible contra el cielo nublado. La niña albina permanecía sentada en una de las ramas más altas, sus ojos azul claro brillando con una intensidad sobrenatural. Su silueta, frágil pero cargada de una inquietante serenidad, contrastaba con la escena lúgubre del bosque. Con una calma inquietante, la pequeña observaba el horizonte, esperando pacientemente la llegada de su leal unidad de cuervos, aquellos que habían sido convocados bajo su voluntad. La brisa gélida agitaba su cabello blanco como la nieve, y, a pesar de la aparente quietud, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la corteza del árbol, un gesto sutil que delataba su impaciencia. Como si sus palabras fueran arrastradas por el viento frío, murmuró unas palabras con ligera preocupación. ¿Cuándo llegarán? ¿Por qué tardan tanto? Repetía para sí mismo, su voz entrecortada por la impaciencia y el aire helado. Sus ojos seguían fijos en el horizonte, inquietos, mientras sus pensamientos revoloteaban como las mismas aves que esperaba. Pero, como si sus susurros hubiesen llamado a las sombras, un repentino aleteo rompió el silencio. Desde la oscuridad de la noche emergió su preciada unidad de cuervos, sus plumas negras recortándose contra el cielo gris. El líder del grupo, el astuto y orgulloso gran capitán Cao Cao, encabezaba la formación, dirigiendo a las aves con una precisión casi militar. El sonido de sus alas resonó como una promesa cumplida, disipando las dudas y temores que habían plagado la mente de la pequeña. Al verlos acercarse, una chispa de alivio se encendió en sus ojos azul brillante. Su preocupación se desvaneció al instante, sabiendo que, con su llegada, el objeto que tanto deseaba estaría al alcance de sus manos. Dentro de uno de los picos de los cuervos, envuelto cuidadosamente para protegerlo, se encontraba el tan anhelado celular, su pasaporte hacia el mundo digital. Pronto tendría acceso al preciado Internet, ese rincón de confort donde podría sumergirse en las historias que tanto le apasionaban y distraerse en los vastos pasillos de entretenimiento que el celular le ofrecía. Pensó en los fanfic que aún quedaban por leer, en los juegos por explorar y en la posibilidad de procrastinar con mayor comodidad. Con su casi inexistente necesidad de satisfacer las exigencias físicas que atormentan a los humanos y su posible inmortalidad, la pequeña albina podía pasar días enteros inmersa en la red, libre de interrupciones mundanas como levantarse a preparar comida o satisfacer necesidades básicas como ir al baño. Su condición la liberaba de las limitaciones que atan a los mortales, permitiéndole sumergirse en el vasto universo digital sin distracciones ni preocupaciones, una libertad que pocos podrían siquiera imaginar. Quizás podría considerarse como el verdadero rey de la procrastinación, pensó, con una mezcla de ironía y orgullo. El pensamiento le arrancó una sonrisa que no llegó a sus labios, pero que se reflejó en sus ojos brillantes riendo para sus adentros. Mientras fantaseaba con el Internet, apenas se dio cuenta cómo los cuervos empezaron a defender sobre el árbol como una tormenta de plumas negras que llenó el aire con el batir frenético de sus alas. Uno a uno, los cuervos se posaron en las ramas circundantes, sus ojos oscuros centelleando con una inteligencia inquietante mientras vigilaban los alrededores.
Parecían guardianes sombríos, formando un círculo de protección alrededor de la pequeña Albina, quienes aguardaban en respetuoso silencio. El gran capitán Cao Cao, sin embargo, no se detuvo con los demás. Con un aleteo poderoso, voló directamente hacia ella, posándose a escasos centímetros de su mano. Su porte altivo y su plumaje lustroso destacaban sobre el fondo desolado del bosque, marcándolo como el líder indiscutible de la bandada. Sujetaba con firmeza el celular en su pico, envuelto cuidadosamente en un paño para protegerlo durante el trayecto. Con un gesto preciso, Cao Cao extendió el cuello, entregando el dispositivo con una mezcla de orgullo y eficiencia militar. Sus ojos, pequeños y penetrantes, se clavaron en los de la niña, como si estuviera esperando su aprobación. Misión cumplida, maestra, parecía decir su mirada, cargada de la certeza de un trabajo bien hecho. El cuervo soltó el celular con delicadeza, dejándolo caer suavemente en las manos de la albina. Inclinó la cabeza en un gesto que transmitía tanto respeto como satisfacción, como si sus graznidos habituales no fueran suficientes para comunicar el éxito de la misión. La niña asintió, reconociendo el esfuerzo de su leal capitán, mientras sus dedos rodeaban con ansias el dispositivo que tanto había esperado. Oh, reina del invierno eterno, este humilde servidor ha cumplido su misión a la perfección, siguiendo los designios de tu gran plan, graznó Cao Cao con una reverencia que, de no ser por su naturaleza de cuervo, podría considerarse casi teatral. Reina del invierno eterno. ¿Gran plan? Para ser completamente sincero, no tenía la más mínima idea de qué estaba hablando. Si bien era cierto que probablemente había influido en su comportamiento actual, no esperaba que las conversaciones casuales que tuvieron tiempo atrás hubieran dejado tal impresión en el cuervo. Había pasado algunas horas charlando con él, intrigado por su capacidad de imitar palabras y encantado por lo peculiar de su personalidad. El título de reina lo entendía. En una de esas largas tardes, le había explicado conceptos como el de los reyes, el invierno, la eternidad y lo infinito. Aunque lo último parecía haberle resultado un poco abstracto, los otros conceptos parecían más claros para él, especialmente porque existían ejemplos tangibles en el mundo. Cao Cao había tomado cada lección con una mezcla de curiosidad y devoción, adoptando sin esfuerzo esa idea de servidumbre y grandeza. Lo del gran plan, sin embargo, era un completo enigma. Podía suponer que se trataba de una mezcla de las historias que le había contado por aburrimiento, como cuando le narró superficialmente las tramas de Bleach y la obsesión de Aizen con sus planes interminables y retorcidos. Sin embargo, eso no explicaba del todo cómo Cao Cao había llegado a la conclusión de que él mismo formaba parte de un gran plan. ¿Un plan para qué? No es que estuviera planeando conquistar el mundo o algo remotamente cercano. La idea era ridícula, considerando los horrores de este universo. Estaba seguro de haberle explicado lo peligroso que era el mundo, y que cualquier ambición de conquista era tan imprudente como inútil. Pero ahí estaba él, actuando como si su papel de capitán en algún plan maestro fuera la única verdad que conocía. Al final, su única conclusión era que el cuervo estaba actuando, tomando prestadas las historias que escuchaba y adaptándolas a su narrativa personal. Cao Cao, con su personalidad compleja y su lealtad inquebrantable, resultaba ser una criatura sorprendentemente entrañable. Aunque él lo observaba con cierta ternura, y a pesar de tener el cuerpo de una niña como para permitirse mostrar abiertamente su afecto, con palabras dulces o abrazos, podría parecer extraño o cringe. Resistiendo las ganas de abrazarlo como su peluche de la infancia, o su perro mascota que era pequeño y peludo. Esas acciones las hizo cuando era un niño, así que no le veía lo malo, pero al ser un adulto tenía cierta resistencia. Gracias, capitán Cao Cao, buen trabajo, dijo con una mezcla de gratitud y alivio, acariciando suavemente la cabeza del cuervo, que respondió con un leve inclinar de su pico, como aceptando el cumplido con dignidad. Sin perder tiempo, tomó el celular entre sus manos y, con una rapidez casi ansiosa, lo encendió. Para su fortuna, el dispositivo no tenía contraseña, lo que facilitó todo. Justo cuando estaba a punto de abrir una de sus aplicaciones favoritas con el símbolo de play, un sonido estridente y agudo perforó el aire desde el pueblo cercano. Era una sirena de alerta, el tipo de sonido que activa una reacción inmediata de preocupación y urgencia en cualquiera que lo escuche. El celular tembló levemente en su mano, como si también respondiera al llamado de emergencia, pero sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, donde comenzaban a desplegarse luces de emergencia. Unos segundos después, una voz robótica pero clara resonó por los altavoces instalados en la zona, amplificada por todos los sistemas de alerta pública. ¡Atención! ¡Atención!
Este es un mensaje de emergencia del sistema de respuesta a incidentes críticos. Se ha detectado un brote de radiación en las inmediaciones del pueblo. Se solicita a todos los residentes y visitantes evacuar inmediatamente siguiendo las rutas de escape señalizadas. Evite el contacto con fuentes de agua y alimentos no protegidos. Mantenga la calma y proceda al punto de evacuación más cercano. Esta no es una prueba. Repito, se ha detectado un brote de radiación. Evacúe inmediatamente. Mantenga la calma y siga las instrucciones del personal de emergencia. El mensaje se repetía en un bucle constante, cada vez más urgente y amenazante. El tono de la alerta no dejaba espacio para la duda. La situación era real y crítica. Las palabras brote de radiación parecían reverberar con un peso especial, imprimiendo una sensación de peligro inminente. El sonido de las sirenas, junto a la advertencia, activó una serie de protocolos de evacuación en la población. Vehículos de emergencia se podían ver desplazándose a toda velocidad, y el pánico comenzaba a extenderse. Cao Cao giró la cabeza hacia él, como si esperara una orden o una reacción. Todo aquello lo sacó momentáneamente de su pequeño refugio digital, recordándole que incluso los momentos de escape podían ser interrumpidos brutalmente por la cruda realidad del mundo en el que se encontraba. No pasó mucho tiempo antes de que el rugido sordo de los helicópteros llenara el cielo, aumentando la sensación de caos y urgencia. Los aparatos volaban en formación, con sus luces intermitentes parpadeando a través del paisaje oscuro y nevado, proyectando sombras fantasmales sobre los edificios del pueblo. Era una escena digna de una operación militar, y su presencia anunciaba que la situación estaba lejos de estar bajo control. Desde las alturas, se podía ver cómo los helicópteros descendían a puntos estratégicos del pueblo, desplegando a una gran cantidad de hombres vestidos con uniformes negros, equipados con máscaras y armaduras tácticas que los hacían parecer espectros en la noche. Los agentes, pertenecientes a fuerzas especiales de contención, se movían con precisión y disciplina, tomando posiciones junto a la policía local que luchaba por mantener el orden entre los habitantes cada vez más aterrados. Los vehículos tácticos se alineaban a lo largo de las calles principales, bloqueando accesos y redirigiendo a los civiles hacia los puntos de evacuación designados. Los hombres de negro coordinaban con la policía, estableciendo perímetros de seguridad y ayudando a los residentes a abordar los vehículos de evacuación. Las órdenes eran claras y tajantes. Avancen, no se detengan. Mantengan la calma. Evacúen hacia las zonas seguras. No se acerquen a los focos de radiación. Las voces resonaban a través de megáfonos, mezclándose con el zumbido de los rotores de los helicópteros y las sirenas que seguían sonando implacables, creando un ambiente de alta tensión. Los agentes se movían con una eficiencia impresionante, guiando a los ciudadanos con firmeza pero sin perder la compostura, asegurándose de que cada persona estuviera a salvo. Era una operación bien orquestada, pero la magnitud del peligro se reflejaba en cada movimiento apresurado y en cada mirada de los uniformados. El despliegue no solo indicaba una simple evacuación, era una respuesta a una amenaza que superaba con creces lo común, algo que solo se veía en los incidentes más graves y descontrolados. Mientras observaba el repentino despliegue de caos y movimiento organizado, helicópteros sobrevolando, y hombres de negro tomando el control del pueblo, una sensación de inquietud lo invadió. El rugido de las sirenas y el eco de las advertencias de evacuación resonaban en el aire, envolviéndolo en un manto de responsabilidad que no podía ignorar. Sin poder apartar la vista del escenario que se desarrollaba frente a él, sus labios se movieron casi por instinto, dejando escapar un susurro que apenas rompió el estruendo que lo rodeaba. ¿Yo causé esto? La pregunta, pronunciada en voz baja, resonó con un peso inesperado. Era una reflexión que cargaba consigo una mezcla de culpa y desconcierto, como si en ese instante el mundo entero se hubiera vuelto una consecuencia de sus acciones, y el caos desplegado fuera una respuesta directa a algo que nunca había previsto. Capítulo 9. El mundo a su alrededor se había convertido en una maraña de caos incomprensible. No podía entender cómo habían llegado a este punto, ni cómo la situación había escapado tan rápidamente de todo control. Todo había sucedido con tal brusquedad que su mente no tenía tiempo de procesarlo. Nada tenía sentido. Reconocía que sus acciones no habían sido las más sutiles, pero jamás imaginó llegar a este extremo, donde el pueblo parecía extraído de una película apocalíptica. No podía ser real. Se negaba a creerlo. Sin embargo, el sonido robótico de la alarma llenaba el aire, insistente, perforando sus pensamientos con una regularidad inhumana. Era el eco de una conclusión que no quería aceptar.
¿Es posible que este cuerpo esté desprendiendo algún tipo de radiación? Había aspectos que aún no comprendía. No había explorado a fondo este nuevo cuerpo. Después de todo, el cambio de género era apenas un detalle menor en medio de esta crisis. La incomodidad no provenía de ser una niña ahora, sino de la vulnerabilidad inherente a este cuerpo pequeño y frágil. Lo que realmente le perturbaba era la sensación de ocupar un espacio ajeno, un recipiente que no correspondía a su esencia original. Por lo tanto, no le agradaba la idea de profundizar en la investigación de su propio ser, más allá de una revisión superficial. Desde el primer día que reencarnó en este universo ficticio, nunca había mostrado signos de ser una amenaza radiactiva. Claro, pensó. Puede que haya influido en los animales de manera extraña, pero nada más. Había notado la creciente inteligencia en ellos, pero rápidamente lo había desestimado como un efecto de su habilidad para comunicarse con ellos. Después de todo, su don no les permitía hablar per se, simplemente traducía las intenciones de las criaturas en palabras coherentes. Y aunque los animales parecían haber ganado cierto entendimiento superior, no creía que fuera nada más que el producto de interactuar con él. Los cuervos, en particular, habían mostrado un aumento en sus capacidades. Era bien sabido que los cuervos son animales astutos, pero algo en sus ojos había cambiado. No era solo la inteligencia natural. Pensó intrigado. Los cuervos, que siempre habían sido observadores y estratégicos, parecían ahora estar más enfocados, más conscientes de su entorno. Si bien no tenía un conocimiento profundo de su biología, estaba casi seguro de que su contacto prolongado con él les había afectado de alguna manera. Aunque, tal vez, los humanos subestiman a los animales. Después de todo, muchos de ellos son perfectamente capaces de aprender y retener información, incluso sin ayuda sobrenatural. ¿Será mi presencia la que les está dando esta ligera ventaja? Reflexionó. Tal vez su habilidad tenía efectos secundarios que no comprendía del todo, potenciando las capacidades cerebrales de las criaturas que lo rodeaban, aunque solo fuese en aspectos como la memoria o la rapidez con la que aprendían nuevos conceptos. Pero volviendo al punto crucial, él estaba absolutamente seguro de que no desprendía radiación. Entonces, ¿por qué sonaba esa alarma? El sonido perforaba la atmósfera como un eco distorsionado, sugiriendo que algo más estaba sucediendo. No era una simple medida de protección, eso estaba claro. El pánico era demasiado generalizado. Las evacuaciones masivas no se hacían sin razón, y esa alarma era más que un simple aviso. Estaba diseñada para sembrar el miedo, para alertar lo suficiente a la población y moverlos sin mucho problema. Era bien sabido que en momentos donde la propia vida está en riesgo, las personas tienden a ser más receptivas a colaborar. Pero, ¿para qué propósito? No creía que fuera para protegerse de él. No había dado ninguna orden a los animales para atacar a los humanos, así que, ¿de qué estaban huyendo exactamente? Entonces, una inquietud silenciosa le atravesó la mente como un rayo. De pronto, se dio cuenta de algo que había estado pasando por alto. Los uniformes de aquellos que dirigían la evacuación no eran militares ni policiales, al menos no en el sentido convencional. Desde lejos, podía verlos, vestidos predominantemente en tonos de negro y gris, pero sin ningún emblema o símbolo que los identificara. Había algo profundamente inquietante en esa falta de identificación. Y en ese preciso momento, una teoría comenzó a formarse en su mente, una idea aterradora que le heló la sangre. No pueden ser ellos, ¿verdad? Susurró para sí mismo, casi como una súplica. El miedo comenzó como una pequeña punzada en lo más profundo de su estómago, una sensación desconocida que se extendía lenta pero inexorablemente, como una sombra que lo envolvía. Este miedo no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era un miedo crudo, que agitaba cada fibra de su ser. Le golpeó como una ola helada que ascendía por su columna vertebral, realizándole cada músculo a su paso. Su piel se erizó, y el aire a su alrededor parecía tornarse más pesado, dificultando cada respiración, como si el mundo mismo estuviera cerrándose sobre él. Era un terror que no venía de lo que veía, sino de lo que sabía, o mejor dicho, de lo que no quería comprender. Algo estaba terriblemente mal, algo que escapaba a su entendimiento, pero que su instinto captaba con una claridad aterradora. Un escalofrío recorrió su cuerpo, era una advertencia, un presagio de que algo inminente y devastador se acercaba, algo que estaba más allá de su control. Por primera vez desde su llegada a este nuevo mundo, sintió lo que realmente significaba estar en peligro, lo que era enfrentarse a una amenaza que no podía eludir ni comprender.
La oscuridad que lo rodeaba parecía hacerse más densa, casi palpable, como si fuera una presencia viva, acechante. Ellos estaban aquí, y todo estaba a punto de cambiar. Justo en ese momento, un sonido zumbante y agudo cortó el aire, rompiendo el terror que lo mantenía paralizado. Un helicóptero, no muy lejos de su posición, pasó rasante sobre los árboles. Las hélices giraban con un estruendo que parecía sacudir hasta el último rincón del bosque. El viento que generaba hizo que las hojas a su alrededor se agitaran violentamente, y su ropa se movió como si intentara desprenderse de su cuerpo. El helicóptero pertenecía a los hombres sin afiliación aparente, pero gracias a la frondosa copa del árbol en el que se escondía, no lo habían visto. Aún así, el ruido ensordecedor y la repentina ráfaga de viento lo devolvieron bruscamente a la realidad. Parpadeó varias veces, su corazón todavía latía con fuerza, pero poco a poco, la sensación de pánico comenzó a disiparse. El mundo que se había convertido en un torbellino de sombras y confusión volvía a tomar forma. Respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina aún recorría su cuerpo, pero se obligó a calmarse. Tenía que calmarse, tenía que pensar con claridad. En este mundo frío y malvado, los tontos no sobrevivían. No había espacio para la imprudencia ni para las decisiones apresuradas. Si quería salir con vida de aquella situación, necesitaba dominar su miedo, apartar las emociones que lo entorpecen y concentrarse en lo que realmente importaba: sobrevivir. Respiró hondo, obligando a despejar su mente. El zumbido del helicóptero ya se perdía en la distancia, pero el peligro seguía ahí, acechando desde las sombras. ¿Qué podía ser tan grave como para movilizar una fuerza de contención tan contundente? Algo verdaderamente letal había despertado, lo suficientemente amenazante como para que aquellos hombres sin insignias ni identificaciones evacuaran la zona de inmediato. Sabía que no era un evento menor. Algo mucho más grande estaba sucediendo, y quedarse ahí no era una opción. Tenía que escapar, tenía que correr lo más lejos posible, abandonar ese lugar antes de verse atrapado en el fuego cruzado entre lo desconocido y la fuerza de la fundación. Los problemas sobrenaturales no eran su campo, y no tenía ninguna intención de ser el héroe que se inmolaba por una causa perdida. Dejaría eso en manos de los verdaderos profesionales, aquellos que sabían cómo lidiar con lo incomprensible. Después de todo, ¿qué podía hacer él contra una amenaza que ni siquiera lograba entender? Aunque no sabía que SCP se había despertado, tampoco le importaba en ese momento. Su prioridad era clara: sobrevivir y alejarse de ese caos. Claro, si la situación no estuviera bajo control y no hubiera un equipo especializado en el terreno, tal vez consideraría intervenir, ayudar de la manera que pudiera. No era un héroe, pero tampoco era indiferente al sufrimiento de los demás. No podía ignorar a alguien que necesitara ayuda real, y las palabras de esa persona resonaban en su cabeza, recordando los valores que le inculcó desde pequeño: ser humano, ser íntegro, incluso frente a los peligros más oscuros. Aún así, una cosa era ayudar a alguien en peligro, y otra muy distinta era lanzarse a una muerte segura. No era un mártir ni suicida. No iba a arriesgar su vida innecesariamente, no cuando había una alternativa más sensata: escapar. Que los profesionales se encargaran del resto. Esa amenaza ya no era su problema, y cualquier intento de involucrarse solo complicaría las cosas. Pero mientras su mente trataba de organizar sus pensamientos, una parte de él no podía ignorar ese conflicto interno, esa disonancia entre el impulso de huir y la sombra de la responsabilidad que sentía. Por mucho que intentara apartar el sentimiento, sabía que, si la situación escalaba, si la amenaza se volvía incontrolable, la opción de quedarse al margen desaparecería. Entonces, ya no se trataría de supervivencia individual, sino de una decisión que podría afectar a muchos más. Por ahora, tenía que ser astuto, pensar rápido y moverse con cautela. Ya habría tiempo para los dilemas morales. Su primera tarea era salir de ahí sin ser visto. Que el futuro decidiera lo demás. Ark. Un alarido desgarrador atravesó el aire, un sonido que no era humano ni animal, sino algo aberrante y antinatural. Era como 1000 gargantas gritando al unísono, una mezcla entre un chillido agudo y un rugido profundo que hacía vibrar hasta los huesos. El sonido rebotaba entre los árboles, distorsionándose, alargándose como si el mismo aire se negara a liberar ese eco monstruoso. En ese instante la peli blanca, aún escondida entre las ramas frondosas del árbol, se tensó al escuchar el grito que rompía el silencio. Su naturaleza instintiva, siempre alerta, reconoció al instante que ese sonido no era normal. Era un grito aterrador, lleno de angustia y furia, algo que ningún ser natural habría emitido.
Su mente rápidamente relaciona ese sonido con algo que había escuchado antes, en sus escasos conocimientos sobre este mundo. El tímido. Ese nombre resonó en su cabeza como una campana de advertencia. Aunque no sabía mucho, conocía las historias. El tímido, o SCP-096, como lo llamaban oficialmente, era una entidad que cazaba sin piedad a cualquier ser que tuviera la desdicha de ver su rostro. Y si había escuchado ese grito, significaba una cosa: alguien en el pueblo lo había visto. Y ahora iba tras ellos. La peliblanca sintió cómo el miedo empezaba a enredarse en su pecho, apretando lentamente. Sabía lo que venía. El tímido no se detenía, no tenía piedad, y nadie que estuviera en su camino quedaba con vida. Aún más aterrador era el hecho de que no sabía con certeza si él mismo había visto su rostro de alguna manera, sin darse cuenta. El pánico comenzaba a adueñarse de sus pensamientos. El grito volvió a resonar, esta vez más fuerte, más cercano, y su piel se erizó. Sabía que el tímido no estaba cerca de él, pero se dirigía hacia el pueblo. Hacia las personas que allí vivían. Su mente se debatía entre el impulso de escapar lo más lejos posible o el deseo de hacer algo para ayudar a los que estaban por enfrentarse a esa monstruosidad. A pesar de su poder, sabía que no era invencible, y que el tímido no era un enemigo con el que pudiera enfrentarse sin consecuencias. Tengo que pensar con la razón, tenía que calmarse. Pensó. En este mundo cruel y despiadado, los que no piensan son los primeros en morir. Respiró profundamente, aclarando su mente. Algo muy peligroso había despertado. Algo que incluso las fuerzas de contención parecían no poder manejar por completo, o al menos, no sin desatar el caos. Sabía que debía salir de allí, correr lo más lejos posible y dejar que los profesionales manejaran la situación. Mientras más pensaba en ello, más clara se volvía la decisión. Tenía que huir. El viento que agitaba las ramas donde estaba oculta trajo consigo otro recordatorio de la gravedad de la situación. Desde la distancia, apenas visible entre los árboles, vio un helicóptero surcar el aire, su sonido zumbante y agudo llenando el espacio. Las fuerzas que gestionaban la evacuación estaban en movimiento, empezando los primeros indicios de disparos. No era una cuestión de cobardía, era una cuestión de supervivencia. Las enseñanzas de esa persona, sobre integridad y humanidad, resonaron en su mente, pero eso no significaba que fuera a ser un tonto suicida. Ayudar a los demás no valía nada si terminaba muerto en el proceso. Los profesionales estaban allí por una razón. Ellos debían encargarse de ese monstruo. No era su batalla. Con su decisión tomada, comenzó a moverse con cautela, descendiendo del árbol lo más silenciosamente posible. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sabía que debía ser prudente. Los tontos que corren sin pensar son los primeros en caer. El grito volvió a escucharse en la distancia, más cercano al pueblo, y su corazón se encogió de nuevo. No era su batalla, se recordó, mientras comenzaba a deslizarse entre los árboles, alejándose de lo que sabía que sería una masacre. Capítulo 10. Estaba condenado, y lo sabía con cada fibra de su ser. No había escapatoria, ninguna esperanza de victoria en ese sombrío escenario. Todo a su alrededor se sentía como una grotesca parodia de la realidad, un descenso irremediable hacia el caos. No podían ganar, y él lo sabía desde el momento en que aquella abominación, SCP, se liberó. Ni él ni sus compañeros estaban preparados, ni poseían el equipo adecuado para enfrentarse a semejante entidad. Lo único que les quedaba era hacer tiempo, ralentizar lo inevitable mientras aquella cosa, esa manifestación de pesadilla, seguía desatando su furia incontenible, destruyendo todo lo que encontraba a su paso con una indiferencia aterradora. Su única esperanza, si acaso merecía ese nombre, residía en la promesa de un destacamento MTF que, según los informes, venía en camino. Le habían comunicado que este equipo contaba con las herramientas necesarias para contener a la criatura. Aunque la información sobre su tiempo de llegada no era del todo confiable, al menos ellos tendrían mayores posibilidades de controlar la situación. De repente, el estruendo de una explosión sacudió el suelo bajo sus pies. La onda expansiva lo aturdió, y al girarse, vio como un helicóptero caía del cielo en llamas, estrellándose brutalmente contra un edificio cercano. El colapso fue instantáneo, una cascada de acero, concreto y fuego que engulle todo a su alrededor. Otra estructura cedió bajo el impacto, y en cuestión de segundos, las ruinas del edificio se sumaban al creciente paisaje de destrucción. Al verlo, una maldición amarga escapó de sus labios, un reflejo del desespero que le corría por dentro. Maldita sea.
gruñó entre sus pensamientos, mientras el polvo y el humo lo rodeaban. Se les dijo 1000 veces, no deben ver su rostro, y ahí van, a mirarlo. Era tan absurdo, tan frustrante. ¿Cómo, después de tantas advertencias, podían seguir cometiendo el mismo error? Pero claro, el horror que enfrentaban era tan inhumano, tan ajeno a la comprensión humana, que hasta las instrucciones más simples parecían desvanecerse bajo la presión del miedo. Cuando le notificaron sobre la llegada de este SCP, la Fundación le envió información crítica para contenerlo. Datos sobre su velocidad, resistencia a diferentes armamentos, y métodos efectivos para retrasar su avance. Aún así, con toda esa información, las bajas simplemente seguían acumulándose. Claro, no los culpaba del todo. Sabía que la mayoría de ellos, aunque entrenados, probablemente no habían enfrentado algo de esa magnitud o naturaleza. Este destacamento MTF había sido enviado como medida preventiva para un SCP que hasta ahora no había causado ninguna muerte, por lo que su nivel de amenaza no se consideraba elevado. Quienes normalmente atendían este tipo de misiones eran reclutas que, a pesar de su entrenamiento militar, carecían de experiencia significativa con SCP. Para minimizar bajas, la Fundación implementaba una exposición gradual a las anomalías, preparándolos para enfrentar amenazas más peligrosas en el futuro o ser reasignados sin complicaciones, para que de ese modo mantengan la calma ante cualquier imprevisto anómalo. Pero esto era algo que no estaban preparados, sin importar los años del servicio militar o fuerzas especiales de dónde provienen. La criatura, esa aberración, seguía avanzando, indiferente a los intentos fallidos de detenerla. Las ametralladoras calibre 50 montadas en el helicóptero, capaces de destrozar vehículos blindados, apenas rozaban su piel pálida. Los misiles Zephyr que impactaron directamente contra ella solo dejaron cráteres en el suelo, mientras la entidad emergía ilesa entre el humo y los escombros. Los agentes del destacamento disparaban con rifles de asalto M4, escopetas tácticas e incluso lanzagranadas M32, pero las balas parecían atravesarla o rebotar sin causar daño alguno. Ni siquiera los proyectiles perforantes de tungsteno, diseñados específicamente para anomalías con alta resistencia física, lograban frenar su avance implacable. El paisaje a su alrededor se transformaba en algo irreconocible. Los edificios que antes se alzaban orgullosos, yacían ahora reducidos a simples escombros. Y aún así, lo único que podía hacer era esperar, resistir el tiempo suficiente para que el destacamento MTF llegara, si es que llegaban. Por amor a Dios, era un agente de campo, se supone que no debería estar luchando de frente con esas aberraciones. Al menos sus años de experiencia en este mundo sobrenatural le dio la suficiente calma como para poder pensar con claridad, logrando evadir por poco algunas explosiones y encuentros con esa criatura. Ethan se movía entre los escombros, su respiración agitada pero controlada. Con cada paso que daba, evaluaba la situación, su mente calculando posibilidades mientras esquivaba los restos de lo que alguna vez fue una zona urbanizada. Mientras avanzaba hacia un grupo de agentes que se reagrupaban tras una barricada improvisada, Ethan divisó al teniente Rodríguez, el oficial al mando del destacamento. Con un gesto firme, lo llamó y comenzó a articular un plan. Necesitamos crear un perímetro de contención temporal, sugirió Ethan al teniente Rodríguez, desplegando un mapa digital en su dispositivo. Ethan se volvió hacia el teniente Rodríguez, evaluando la situación. Tenemos que dividir sus fuerzas, murmuró Ethan. Si intentamos enfrentarlo directamente, seguiremos perdiendo hombres. El teniente asintió, pasándose una mano por el rostro cubierto de polvo y sudor. Comprendo. Ya estamos implementando el protocolo de contención temporal. ¿Alguna sugerencia para mejorar nuestra estrategia? Ethan señaló el mapa táctico, trazando rápidamente un plan con su dedo índice. Tenemos que ser más eficientes, explicó. Nuestro objetivo es ganar el máximo tiempo posible hasta que llegue el equipo especializado. Tenemos que ser más eficientes, explicó Ethan, señalando puntos estratégicos en el mapa. Nuestro objetivo es ganar el máximo tiempo posible hasta que llegue el equipo especializado. Sugiero que el equipo ALPA, además de los señuelos sonoros, utilice granadas de humo con partículas reflectantes para crear confusión visual sin necesidad de mirarlo directamente. Y el equipo Bravo, combina las redes de tungsteno con barreras escalonadas de hormigón modular. Así creamos zonas de embudo que reduzcan su velocidad exponencialmente mientras el SCP se desplaza a través de ellas. Rodríguez asintió con determinación y se volvió hacia su radio. Equipo ALPA, dispersen señuelos sonoros en el sector este. Atraigan su atención pero manténganse fuera de su línea de visión.
Equipo Bravo, preparen los lanzadores de redes de tungsteno. No lo detendrán, pero ralentizarán su avance. El teniente, después de evaluar cuidadosamente la situación táctica, señaló con decisión hacia un edificio semiderruido que aún se mantenía en pie entre los escombros circundantes. Sus ojos, entrenados por años de operaciones militares, habían identificado rápidamente el punto estratégico perfecto. Aquí, dijo con firmeza, trazando una línea imaginaria desde su posición hasta la estructura. Este edificio nos ofrece altura suficiente para vigilancia y cobertura adecuada contra ataques directos. Como si compartieran una conexión mental forjada en situaciones de crisis, Ethan comprendió inmediatamente la intención de Rodríguez. Analizó mentalmente los ángulos de visión, rutas de escape y resistencia estructural del edificio, considerando cada factor relevante en cuestión de segundos. Puede servir, confirmó con un asentimiento profesional. La estructura parece estable en su núcleo central, y nos da línea de visión hacia 3 sectores clave. Además, el acceso restringido facilita su defensa. El agente especial miró su reloj, consciente de que cada segundo era vital. Con una determinación renovada, se volvió hacia el teniente Rodríguez para finalizar los detalles operativos de su plan desesperado. El destacamento MTF debería llegar en aproximadamente 23 minutos según la última actualización, informó Ethan, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Necesitamos contener al SCP-096 en esa zona específica hasta entonces. Mientras el teniente asentía y transmitía las órdenes a sus subordinados, Ethan repasaba mentalmente cada aspecto del plan. La precisión sería crucial. Un solo error podría multiplicar las bajas exponencialmente. Francotiradores, posiciones elevadas, pero no utilicen miras ópticas convencionales. Usen las cámaras remotas con filtros de desenfoque facial. Su objetivo no es neutralizar, sino dirigir sus movimientos mediante disparos estratégicos al entorno. Un agente joven, visiblemente nervioso, se acercó a ellos. Señor, ¿cómo contenemos algo que puede atravesar prácticamente cualquier material que tengamos disponible? No lo contenemos, lo guiamos, respondió Ethan, marcando una ruta en su dispositivo mientras el teniente Rodríguez asentía. El tímido sigue patrones predecibles una vez entra en estado de furia. Si eliminamos todas las rutas excepto una, podemos conducirlo hacia la zona de contención temporal donde el equipo MTF puede desplegarse efectivamente. Ethan activó un dron de reconocimiento mientras continuaba elaborando su estrategia junto al teniente Rodríguez. Equipo Delta, carguen los dispositivos de supresión visual, ordenó el teniente. Cuando el agente Ethan dé la señal, los activarán creando una niebla densa en un radio de 50 metros. Eso nos dará la cobertura necesaria para evacuar civiles y reagrupar fuerzas sin estimular aún más su estado de furia. Observando el movimiento de la criatura a través de las cámaras indirectas, Ethan notó un patrón en su comportamiento. Está siguiendo un rastro, murmuró, antes de alzar la voz nuevamente. Cambio de estrategia. La criatura está rastreando a quienes han visto su rostro. Identifiquen al personal comprometido y utilícenlos como señuelo controlado. Evacuaremos a esos individuos hacia el punto de extracción Zulu 9. Con movimientos precisos, el teniente Rodríguez reorganizó los grupos tácticos siguiendo las indicaciones de Ethan. Recuerden, nuestro objetivo no es ganar, sino sobrevivir hasta que llegue el destacamento especializado, advirtió Rodríguez. Mantengan la distancia, utilicen coberturas sólidas, y por el amor de Dios, no intenten ser héroes. Cada minuto que mantengamos a esta cosa ocupada sin bajas adicionales es una victoria. A medida que los equipos se desplegaban siguiendo sus instrucciones, Ethan se permitió un breve momento para recuperar el aliento junto al teniente. Sabía que sus probabilidades eran mínimas, pero al menos ahora tenían un plan. Un plan nacido de la desesperación y la experiencia, pero un plan al fin y al cabo. El comunicador de Ethan crepitó con la voz angustiada de uno de los agentes. Señor. Tenemos un civil comprometido. Un hombre de unos 40 años en la evacuación del sector B7. Parece que vio al tímido durante el caos inicial. SCP-096 ha cambiado su trayectoria y se dirige directamente hacia allí. Ethan intercambió una mirada con Rodríguez. Ambos sintieron que el tiempo se ralentizaba mientras procesaban esta información. El sector B7 estaba repleto de civiles aterrorizados esperando ser transportados. Si el tímido llegaba allí, maldición. Espetó Ethan, recalibrando mentalmente su estrategia. Necesito ubicación exacta del civil comprometido. Ahora.
Mientras esperaba la respuesta, Ethan ya estaba en movimiento, corriendo hacia el punto de evacuación más cercano, con el teniente Rodríguez siguiéndolo de cerca. Hombre caucásico, chaqueta azul, aproximadamente 1,75 de estatura. Está en el grupo 3 de evacuación, a punto de abordar el segundo transporte, escucharon en la radio. Ethan activó su comunicador nuevamente, su voz cortando el aire como un cuchillo. Equipo Charlie, redirijan todas las unidades al perímetro del sector B7, ordenó Rodríguez, complementando las instrucciones de Ethan. Necesitamos un cordón de contención secundario. Equipo Alpha, abandonen los señuelos y preparen las bengalas de magnesio. Delta, liberen la niebla visual en el corredor entre la posición actual del tímido y el punto de evacuación. Mientras corría, Ethan revisaba mentalmente el mapa de la zona. Necesitaba una solución que no sacrificara al civil, pero que tampoco pusiera en riesgo a docenas de personas inocentes. Escuchen con atención, continuó, su respiración controlada a pesar del esfuerzo físico. Vamos a implementar el protocolo Lazarus modificado. Necesito que aíslen al civil comprometido sin alertarlo. Utilicen el pretexto de revisión médica prioritaria. Llévenlo al búnker subterráneo del edificio administrativo. Al llegar al puesto de control cercano, Ethan tomó un rifle especializado y verificó su carga, mientras el teniente Rodríguez coordinaba con sus hombres. Quiero drones señuelo en el aire en menos de 2 minutos, indicó Ethan. Programen trayectoria de intercepción con SCP-096. Equipen los proyectores holográficos con la imagen facial compilada del civil. Necesitamos dividir la atención del tímido. El teniente Rodríguez se acercó, el escepticismo evidente en su rostro. Agente Ethan, con todo respeto, nunca hemos logrado confundir al SCP-096 con hologramas antes. No intentamos confundirlo, respondió Ethan, verificando su equipo. Intentamos sobrecargar su sistema de rastreo. El tímido sigue un imperativo: eliminar a todos los que han visto su rostro. Si proyectamos múltiples objetivos simultáneos, creará un conflicto en sus patrones de priorización. Ethan señaló hacia un mapa digital. Mientras tanto, evacuaremos al civil por esta ruta alternativa. Los equipos Foxtrot y Echo crearán una barrera de humo sensorial mezclada con partículas de plomo para oscurecer la firma biológica del sujeto. No es infalible, pero nos dará minutos valiosos. El comunicador volvió a activarse. Señor, el civil está asegurado. Lo estamos trasladando, pero está complicado. Exige saber qué sucede. Díganle la verdad, respondió Ethan, sorprendiendo a Rodríguez y los agentes cercanos. Explíquenle que ha visto algo que no debía y que hay un protocolo para protegerlo. A veces, el pánico de la incertidumbre es más peligroso que el conocimiento del peligro real. Manténgalo calmado, pero no le mientan sobre la gravedad de la situación. Mientras supervisaba el despliegue de los equipos junto al teniente Rodríguez, Ethan observaba a través de las cámaras indirectas cómo SCP-096 se abría paso a través de los obstáculos, avanzando con esa determinación implacable que lo caracterizaba. Tenemos 8 minutos antes de que llegue al perímetro exterior del punto de evacuación, anunció, consultando los datos de rastreo. Implementen los drones señuelo ahora. Activen los hologramas en secuencia, no todos a la vez. Necesitamos mantener su confusión el mayor tiempo posible. Pero Ethan y el teniente observaron en las pantallas de monitoreo cómo SCP-096 destruía violentamente los hologramas uno por uno, desgarrándolos con sus largos y pálidos dedos. La criatura emitía aullidos de frustración al encontrar solo proyecciones vacías. Tras apenas 2 minutos de frenética destrucción, su cabeza se reorientó abruptamente, encontrando nuevamente la señal de su objetivo primario. Los drones señuelo habían sido completamente ineficaces, apenas retrasando lo inevitable. Se les acaba el tiempo, y tenían que hacer algo rápido. Agente Ethan, ¿tienes algo en mente?, preguntó Rodríguez, la urgencia evidente en su voz. Ethan analizó la situación. Todas las variables, todos los escenarios posibles conducían a la misma conclusión inevitable: el civil moriría. No había manera de evitarlo. La pregunta ya no era si podían salvarlo, sino cómo utilizar su sacrificio inevitable para mitigar daños mayores. El civil morirá sin importar lo que hagamos, dijo finalmente, su voz baja pero firme. SCP-096 no se detendrá hasta eliminarlo. Nuestra prioridad ahora es asegurar que sea la única víctima. Los rostros de Rodríguez y los agentes a su alrededor reflejaban una mezcla de resignación y determinación profesional. Todos entendían la terrible matemática de su trabajo. A veces, una vida debía sacrificarse para salvar muchas más. Nuevo plan, continuó Ethan.
Dirigiremos al civil hacia la zona del sector D. Aunque está cerca del sector de evacuación, con el tiempo tan ajustado no tenemos otra alternativa. Equipo Alpha, preparen cargas de demolición en los pilares de soporte. Vamos a crear una tumba de hormigón para el tímido y su víctima. ¿Informamos al civil?, preguntó Rodríguez, su expresión sombría. Ethan hizo una pausa, el peso de la decisión aplastándolo momentáneamente. No. Mantengan la narrativa de evacuación segura. Dale esperanza hasta el final. Mientras los equipos se reorganizaban para implementar el nuevo plan, Ethan se permitió un momento de silenciosa reflexión junto al teniente. Esta no era la primera vez que tomaba decisiones que condenaban a personas inocentes, y probablemente no sería la última. Era el costo de trabajar en la contención de anomalías, las decisiones imposibles, los sacrificios necesarios, la culpa permanente. Señor, el civil está siendo redirigido al punto designado, informó un agente a Rodríguez. ETA 3 minutos. SCP-096 lo interceptará aproximadamente 30 segundos después. Entendido, respondió Rodríguez después de escuchar atentamente el mensaje. Inmediatamente dio sus órdenes. Equipos de demolición, estén preparados. Quiero detonación inmediata en cuanto el tímido entre en la zona. No esperen confirmación visual. Por otro lado, Ethan sabía que estaban jugando con tiempo prestado. Sabía que incluso si lograban enterrar temporalmente a SCP-096 bajo toneladas de escombros, eventualmente se liberaría para buscar a todos aquellos que habían visto su imagen filtrada. Pero cada minuto ganado era valioso para la evacuación y para que los equipos MTF especializados pudieran llegar. A través de las cámaras, podía ver al civil siendo escoltado por 2 agentes. Un hombre común, con una vida ordinaria, arrastrado involuntariamente a una pesadilla incomprensible por el simple acto de mirar algo que no debería haber visto. Ethan se preguntó brevemente sobre su vida, su familia, sus sueños truncados. Luego, con practicada disciplina, suprimió esos pensamientos. No podía permitirse empatía en este momento. Todos los equipos, confirmen posiciones, ordenó el teniente Rodríguez. Preparados para fase final de contención temporal, y desplieguen más señuelos. El comunicador de Ethan emitió un tono distinto. Central de comando. Apretó el botón para responder, sintiendo una inquietud inmediata. La voz del otro lado sonaba tensa, casi frenética. Tenemos un problema crítico. Análisis de redes detectó que, a pesar de la eliminación de todas las imágenes en línea, uno de los civiles en la evacuación del sector E4 tiene una copia de la foto en su teléfono personal. Descarga automática de su cuenta de redes sociales antes de que pudiéramos neutralizar los servidores. Ethan cerró los ojos por un segundo, una maldición muriendo en su garganta. Miró al teniente Rodríguez, quien había escuchado la conversación. La situación acababa de complicarse exponencialmente. ¿Tenemos identificación del sujeto?, preguntó, su mente ya recalibrando estrategias. Afirmativo. Mujer, aproximadamente 25 años, cabello castaño, sudadera roja. Se encuentra en el grupo 7 de evacuación. Rodríguez escucharon el mensaje de la central simultáneamente. Sin perder un segundo, el teniente tomó su radio. Líder de equipo Bravo, cambien prioridad inmediatamente. Diríjanse al grupo 7 de evacuación. Localicen a una mujer con sudadera roja. Confisquen su dispositivo móvil siguiendo el protocolo de incautación tecnológica. No, repito, no mencionen el SCP ni alerten sobre la verdadera naturaleza de la situación. Uno de los hombres del teniente, escuchando el mensaje, preguntó con evidente preocupación. Teniente, ¿qué pasa si ya ha visto la imagen? La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. Entonces tendremos 2 objetivos para nuestro plan de contención, respondió Ethan, su tono glacial. Pero primero, necesitamos encontrar ese teléfono y asegurarnos de que nadie más vea esa imagen. Prioridad máxima. Se volvió hacia el técnico de comunicaciones mientras Rodríguez daba órdenes a su equipo. Quiero un equipo AMEC desplegado. Generen un pulso electromagnético localizado si es necesario. Ese dispositivo no puede permanecer activo ni un minuto más. Pero señor, un PEM afectaría todos nuestros sistemas en un radio de... Estoy consciente, cortó Rodríguez. Tenemos protocolos de respaldo manual. Si es necesario sacrificar nuestra tecnología para evitar más exposiciones, lo haremos. Mientras los equipos se movilizaban, Ethan intercambió una mirada significativa con el teniente Rodríguez. Ambos sentían el peso de la situación asentándose sobre sus hombros. El tímido ya tenía un objetivo garantizado. No podían permitir que obtuviera más.
Y preparen un equipo médico con amnésicos clase B, añadió Ethan, tal vez por una pequeña esperanza, comentó. Si el civil ya vio la imagen pero SCP-096 no ha reaccionado aún, tenemos una ventana estrecha para intentar el protocolo Lázaro Omega. Sabía que las probabilidades eran mínimas. El protocolo Lázaro Omega, un intento experimental de borrar selectivamente los recuerdos visuales específicos relacionados con el SCP-096, tenía una tasa de éxito abismal. Pero en este momento, cualquier posibilidad, por remota que fuera, era mejor que nada. A través de su auricular, escuchó la voz del líder del equipo Bravo. Teniente, nos acercamos a la ubicación del objetivo. Grupo 7 está siendo procesado para transporte en este momento. Rodríguez respiró hondo. Procedan con extrema cautela, teniente. Si necesitan crear una distracción, háganlo. Ese dispositivo es ahora nuestra prioridad absoluta. De repente, un grito atronador rasgó el aire, sobrepasando incluso los sistemas de audio amortiguado. Los agentes se tensaron instantáneamente, reconociendo aquel sonido inhumano que helaba la sangre. SCP-096 ha acelerado. Está ignorando los señuelos. Gritó un técnico, sus ojos fijos en los monitores. Va directo al civil. Ethan no necesitó dar la orden. El equipo de demolición, siguiendo el protocolo establecido, activó la secuencia de detonación apenas el SCP ingresó en el perímetro designado. Una serie de explosiones controladas retumbaron por el complejo, seguidas por el estruendo ensordecedor de toneladas de hormigón y acero colapsando. Informe de situación, exigió Ethan, su voz firme a pesar de la tensión palpable. Detonación exitosa, agente Ethan. Las cámaras de perímetro confirman colapso total del sector D7. SCP-096 y el civil quedaron enterrados bajo aproximadamente 2,000 toneladas de escombros. Comiencen monitoreo sísmico y acústico. Quiero saber en el instante en que esa cosa comience a moverse bajo los escombros. Mientras los equipos confirmaban sus posiciones y reportaban el éxito de la contención temporal, Ethan observó cómo todos seguían sus instrucciones con precisión mecánica. Su plan estaba funcionando. Por ahora. Se permitió un breve momento de calma, respirando profundamente mientras evaluaba la situación junto al teniente Rodríguez, quien acababa de regresar al puesto de mando. La primera fase estaba completa. Habían contenido temporalmente a SCP-096 y, aunque lamentablemente a costa de una vida civil, habían evitado un escenario catastrófico mayor. La radio crujió con estática mientras el líder del equipo Bravo se comunicaba. Señor, hemos localizado a la mujer con la sudadera roja, estamos procediendo con la incautación del dispositivo. Ethan asintió, la tensión en sus hombros disminuyendo ligeramente. Mantengan el perímetro seguro, teniente. La operación continúa hasta que tengamos confirmación de MTF. Sintiendo que todo estaba saliendo según lo planeado, un profundo suspiro de alivio escapó de sus pulmones, liberando parte de la tensión acumulada durante las últimas horas. Por un breve momento, Ethan se permitió pensar que algo bueno finalmente había ocurrido en ese día caótico, una pequeña victoria en medio de la crisis que enfrentaban. Aunque sabía que la situación distaba mucho de estar resuelta, este pequeño triunfo le dio un atisbo de esperanza. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.